acá. Vamos a presentarles lo que es la fuente de alimentación del computador, ¿sí? Que es el dispositivo que va en la parte superior de la computadora. Si nosotros lo vemos de atrás, ¿sí? Habrán visto computadoras en la parte trasera que tiene un ventilador, la entrada para la corriente, y algunas tienen un dispositivo de apagado y encendido. Bien, vamos a traer una fuente de alimentación para mostrarles de qué se trata. Bien, acá tengo extraída una fuente de alimentación que es muy similar a la que estábamos viendo recién, que esta solamente tiene el conector para la corriente y todos los cables que la conforman, ¿no? Nosotros, pues, cuando tenemos una fuente de alimentación, ya tenemos la placa madre conectada, lo que hacemos es montarla sobre el CPU, colocarle los tornillos traseros, y de esta forma ya queda la fuente de alimentación montada. Tenemos distintos tipos de fuentes de alimentación. Por ejemplo, esta que tengo montada en la computadora es de 450 watts. ¿Sí? Hay, dentro de las características que tienen es esta fuente, que tiene esta que le mostraba recién es de 400 watts. Y así varía, sobre todo, estas son fuentes estándar, son fuentes para cualquier computadora. Si nosotros vamos a utilizar o vamos a querer armar una computadora estilo gamer, que son las que compramos por ahí para nuestros hijos, para los juegos electrónicos, o necesitamos una computadora de gran capacidad, por ejemplo, para diseño gráfico, necesitaríamos una fuente de mucha más potencia, ¿no? Estas son fuentes estándar para cualquier tipo de computadora. Bien, una vez que conectamos la fuente, pusimos los tornillos, hemos montado nuestra placa madre en el CPU, vamos a proceder a conectar la fuente de alimentación a la placa, en primer lugar. La fuente de alimentación se conecta a la placa y a cada uno de los dispositivos que tengamos internamente en la computadora. En primer lugar, vamos a conectarla a la placa. Todas las fuentes de alimentación tienen un conector que es mucho más grande que el otro. En este caso es este, ¿sí? Tiene varios pines y después tiene varios de estos conectores que tienen solamente 4 pines. Vamos a ver la diferencia. Del tamaño que este representa el doble de este pequeño conector, ¿sí? Así que no hay forma que nos equivoquemos. En esta fuente que os mostré hace un rato, exactamente lo mismo. Si bien el conector es negro, este es el conector superior, que tiene más pines, y los conectores pequeños son estos. Esta es una característica distinta de fuente, porque esta es una fuente de las que se denominan fuente SATA. ¿Qué es una fuente SATA? Es de acuerdo al conector de la placa madre. Si podemos ver, estos son muy planitos, ¿sí? Los conectores son fuentes nuevas, para computadoras nuevas, y estas computadoras más viejitas, que es la que yo les estoy mostrando, tienen conectores IDE se les denomina, que son conectores un poquito más grandes, son para dispositivos que son mucho más grandes en tamaño, pero de menor capacidad, como los discos viejitos. Bien, saquemos la fuente que teníamos y vamos a ver cómo se conecta. Acá les decía que tenemos el conector superior. El conector superior entra en un solo conector de la placa madre. No hay forma tampoco que nos equivoquemos. La placa madre, vamos a sacar esta memoria que me está estorbando para que veamos. Vamos a coser un poco los cables.
y vamos a visualizar que tenemos en la placa madre un conector de corriente que es grande. ¿Sí? Este que estoy tocando en este momento es el conector donde va el cable superior. Es el único lugar donde entra, no hay otro lugar donde entre, así que tampoco se pueden equivocar. Ingresa en una sola forma, no podemos ponerlo del revés porque no va a entrar, y tiene una pequeña traba que al presionarlo, la traba plástica lo conecta y ya tenemos el conector superior de la fuente de alimentación conectado. Así como conectamos el cable más grande que tenemos en la fuente, también tenemos un cable más pequeño, que es la mitad de los conectores que nos están sobrando. Este es el otro conector que ingresa a la placa que le da electricidad a los dispositivos que podamos conectar en ella, ¿no? Es un pequeño conector que también ingresa en un solo puerto de la placa, que es este, que es exactamente igual al que conectamos hace rato, el mismo color, la misma forma, pero solamente con 4 pines, 4 conectores. ¿Sí? Ingresa de una sola forma y también tiene la traba plástica que hace de soporte y lo conecta a la placa madre. Estos son los dos únicos conectores que se conectan a nuestra placa madre. ¿Sí? El cable superior de la fuente y el más pequeño. Hasta ahí ya hemos conectado los componentes de la placa madre, la pila, memorias, el microprocesador, el ventilador. Hemos puesto nuestra fuente de alimentación, la hemos montado y la hemos conectado en la placa madre con el conector superior y el conector más pequeño. ¿Sí? Hasta ahí tenemos nuestra placa dotada de la fuente de alimentación. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos nosotros? Para que la computadora funcione, para que la computadora sea operable, necesitamos tener un disco donde podamos instalar el software de la computadora, el sistema operativo Windows y los programas de aplicación, Word, Excel, PowerPoint y el programa que queramos utilizar. Este es un disco rígido, ¿sí? Esta es la parte inferior y esta es la cara de un disco rígido. Este es, a ver, les voy a explicar ahí, los conectores del disco rígido. Este es un disco rígido IDE, tiene conectores gruesos, es justamente para este tipo de placa, una placa que soporta solamente conectores IDE. Son placas, como les digo, viejitas. Es una computadora que ya tiene algunos años. El disco se lo monta en la computadora, en la CPU, perdón, simplemente, sí, ya el CPU viene con una estructura donde entra el disco de una manera sencilla, lo colocamos en cualquier de estas ranuras, vienen preparadas para colocar distintas cantidades de disco. Una vez que lo hemos montado, ¿sí? Acá hemos montado el disco, lo único que debería ser ajustarle los tornillos para que el disco quede estable en nuestro CPU. ¿Sí? Una vez que hemos conectado el disco, un disco virgen, si se le puede decir, porque todavía no tiene ningún sistema operativo conectado, vamos a proceder a conectarlo a la fuente de alimentación. ¿Sí? Yo les había presentado la fuente, les decía que tiene varios conectores de estos más pequeños, que justamente son los que se conectan a los dispositivos. En el disco, vamos a sacar un minuto, entra en un solo lugar, no hay manera de equivocarse, que es el conector de corriente. ¿Sí? Este es la ranura y este es el conector. No hay manera de equivocarse, ¿sí? Una vez que esté montado el disco en nuestro CPU,
procedemos a conectar el primer conector que le va a dar corriente al disco. ¿Sí? Ahí miren, conecté el cable de la fuente al disco. Es decir, ya conecté el cable superior a la fuente, a la placa madre, el cablecito más pequeño que le da corriente a todos los dispositivos que a posterior vamos a conectar, teclado, mouse, impresora. De este lado, como verán, están todos los conectores y de este lado está el conector de alimentación. Bien, hemos conectado el disco también a la fuente, pero tenemos que conectar este disco también a la placa, porque ahí solamente le estamos dando corriente. Para eso existe un cable que va a ser el conector de la placa al disco. ¿Qué es este cable? En este caso, al ser una computadora medio viejita, es un cable ID. ¿Sí? Es un cable grande, un conector grande, que tiene en un extremo azul y en otro negro. ¿Sí? Esto es indistinto, a cualquiera de los dos extremos podemos conectarlo a la placa y al disco. Ahora vamos a hacer un poco los cables, que podemos ver, y acá les voy a mostrar que la placa tiene una ranura blanca y una ranura negra, totalmente iguales, donde vamos a conectar este extremo del cable. Este extremo del cable tiene una pequeña grieta, ¿sí?, que nos muestra de qué manera vamos a conectarlo para que no nos podamos equivocar. Bien, ya hemos conectado el cable a la placa madre y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro extremo a nuestro disco rígido. Sí, existen un sinfín de cantidad de discos rígidos. Sí existen los discos SATA, los discos IDE, con distintas capacidades, los discos de estado sólido, están muy de moda ahora, son discos que funcionan de una manera digital, estos discos viejos funcionan de una manera mecánica, con un vértice que ayuda al movimiento de los platos, por eso son un poquito más lentos, pero son los que utilizan las computadoras viejitas. Se pueden ver, al sacar el disco, vemos que está conectado el cable de la fuente, que es el cable de colores, y el cable gris, que es el cable que se conecta a la placa madre. ¿Sí? De esta forma, y una vez atornillado, ya tenemos conectada a nuestra placa la fuente de alimentación, las memorias, el microprocesador, los cables de la fuente, el disco. ¿Sí? Podemos agregarle a nuestra computadora distintos componentes. Por ejemplo, que ya está quedando obsoleto, pero todavía se utiliza, una lectora de DVD. ¿Sí? Acá tenemos una lectora de DVD común, ¿sí?, que si la vemos del lado de atrás, tiene también sus conectores. Para conectar nuestra lectora de DVD es necesario hacerlo desde la parte de adelante del ordenador. Desde esta parte, donde tenemos la fuente, no tenemos espacio para trabajar, así que de la parte de adelante del ordenador, vamos a correr un poquito este taller improvisado, como les decía, y vamos a conectar lo que es nuestra lectora de DVD. Bien, ya la hemos montado a nuestro CPU y de este lado quedaron los conectores para que le pongamos también de la misma manera nuestro cable de alimentación, que es el cable de la fuente, también entra en una sola ranura, no hay manera de equivocarse, y por otro lado vamos a conectar el cable, el mismo cable que hemos conectado al disco tiene otra ranura, que esa va a ir conectada con la lectora de DVD. Bien, de esa forma tenemos conectado nuestro disco, nuestra lectora, la placa madre, la fuente de alimentación
y prácticamente tendríamos de alguna forma todo el CPU conectado. Si es que hemos hecho bien todos estos procedimientos, si es que hemos conectado cada uno como corresponde, ¿sí? Lo único que nos estaría faltando es conectar los botones que hacen de encendido y apagado del CPU. Les voy a mostrar, son conectores muy pequeños. Son estos pequeños conectores que cada uno tiene una identificación. Por ejemplo, este dice Reset, este dice LED del disco, y esto es el Power, es decir, el encendido, este pequeño, y este otro dice Power LED, es la luz del encendido. Estos conectores entran en un solo pin también de la placa madre, y en el manual de usuario de la placa madre viene especificado la disposición de ellos, debido a que la placa madre tiene 6 pares y entran cada uno en un solo conector. Cada placa tiene una disposición distinta, generalmente en el manual viene especificado, y en el caso de que no venga especificado, tenemos que identificar cuál es el HDD, que es del disco, el Power LED, que hace la luz del encendido, y empezamos a jugar y a conectarlos en los distintos pares de conectores de la placa madre, y le vamos a dar encendido a nuestro CPU, y si no prende, vamos a volverlo a cambiar al segundo par, vamos a darle encendido hasta que podamos dar con el par que hace el encendido. Esto no daña en absoluto a la placa, si es que no tenemos el manual de usuario de la placa madre donde nos indique en qué pin, en qué ranurita, estas pequeñas agujitas que tiene acá la placa, en qué botoncito hace al encendido de nuestra computadora. Bien, habiendo logrado esto, si la placa nos indica de alguna forma, también tiene las placas una reseña abajo de cada pin que dice HDD, dice RS, RS, nada dice en realidad, pero si nosotros lo identificamos, nos va a costar mucho menos identificar cuál es el botón de encendido, ¿no? Si hemos hecho todo esto de la manera correcta, si hemos dejado nuestro CPU conectado correctamente, ya estamos en condiciones de empezar a hacer pruebas, ¿no? Siempre que compramos una computadora, estamos ensamblando una computadora o queremos detectar un error de la computadora, tenemos que chequear todas estas conexiones para poder identificar dónde está el error. Digamos, hasta aquí hemos visto simplemente lo que es el ensamble del ordenador. A ver, vamos a enderezar un poquito la cámara, vamos a ver un poquito mejor. Bien, ahí quedó nuestro CPU. En el momento que nosotros hagamos el primer encendido del CPU, este CPU no tiene un sistema operativo, simplemente lo hemos montado con cada una de las piezas, y no tiene un sistema operativo, no está configurado, no tiene absolutamente nada. Así que si nosotros conectamos correctamente el monitor, el teclado, el mouse y los dispositivos externos, que justamente les voy a mostrar acá. Este es el cable de corriente que decíamos anteriormente, que va conectado a la fuente de alimentación. Tenemos los conectores del teclado, que generalmente siempre es morado, y del mouse, que es verde, independientemente que los conectores pueden ser puertos USB, ¿no? El teclado y mouse hoy vienen con conectores USB, ¿sí? Y nos permite conectarlos. Ahí también tenemos el conector del monitor, que es azul, el cable del monitor también es azul, así que no hay manera que nos equivoquemos. Tenemos los distintos conectores de micrófono y parlante, que justamente el color nos va indicando dónde va cada uno. Bien, si es que hemos conectado todo bien, si es que nuestro CPU está armado
correctamente, si es que las piezas que compramos no tienen ningún detalle, es también nosotros al encender nuestro CPU por primera vez, la pantalla nos va a mostrar un cartel que nos responde en inglés generalmente que no tenemos sistema operativo. Nos sale un cartel que más o menos dice Don't System Operate, una cosa así. Disculpen mi inglés, no soy muy bueno en inglés, pero el secreto está en leer los carteles que nos salen, ¿no? Es un inglés muy básico en la computadora, así que leyendo la palabra disco, disk, que te sale en pantalla, ya estás identificando que hay un problema en el disco o Operating System, que justamente es que no tiene la computadora un sistema operativo y que lo que requiere, una vez ya armada, es justamente que instalemos ese sistema operativo, ¿no? Ese programa que va a hacer que nosotros podamos trabajar con la computadora. Que ya en este caso estaríamos comenzando a incursionar en lo que es el software de la computadora, ¿no? Un sistema operativo. Pero previo a esto, que los que están siguiendo la cartilla lo podrán ver o a posterior podrán verlo cuando lean las páginas de la cartilla, existe un programa que viene preinstalado en nuestra placa, que es la BIOS o el setup de la computadora.